Seguimos con Esther. Entonces, le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedido. Elul tiene que ver con esta fuerza que tiene el mes, el hecho de purificarnos para poder presentarnos delante del rey, porque el rey, ¿sí? El rey está dispuesto, está en el campo. Eso significa Elul. O sea, la unción del Eterno, del Creador, está en medio nuestro, más dispuesta que de costumbre. Y porque está dispuesta más que de costumbre, ¿qué es lo que pasa? Si nos purificamos y nos presentamos en el tiempo, en Yom Kippur, porque allá terminamos ahí en Yom Kippur. Cuando llegue el día de Yom Kippur, pasando Yom Teruah y Yom Kippur, llega Yom Kippur, nos presentamos delante del rey con ese ayuno. Entonces el rey podrá extender el báculo siempre y cuando hayamos hecho bien los deberes en todo este proceso de 40 días. Si no hacemos bien el proceso de 40 días, entonces por ahí no extienda el báculo. Simplemente te deje una cita. Te doy una cita. ¿Entendés? Como diciendo, bueno, está bien, pero ponete el barbijo. Todavía estás infectado. ¿Qué quiere? Me quiero presentar. Ponete el barbijo. Acercando un poquito, hasta ahí nomás, 2 metros. Listo, se acabó la historia. Pero si te hacemos bien la tarea, vení para acá. Nos va a pasar como Moisés, ¿viste? Como Moisés, ¿viste? Moisés se presentó y lo abrazó. A ver, ¿qué hace, papá? Tanto tiempo. ¿Me entendés? O sea, nos va a pasar como Esther. No va a meter el báculo en el hombre y va a decir, hasta la mitad del reino. O sea, venir significa venir. Vamos a reinar juntos. Entonces vamos a entrar, por eso mismo es la exigencia en el servicio, lo que hablamos al principio. La exigencia en el servicio, ¿para qué? Para poder ser partícipe o copartícipe con el Eterno, ¿sí? En la construcción de este mundo, en la reconstrucción, mejor dicho, de este mundo. De poder específicamente para poder estar, o sea, hacer lo que más podemos. Obviamente, naturalmente, y el Eterno hará divinamente posible, obviamente todo lo divinamente posible, para que sigamos adelante y podamos traer el reino de Mashiach a este mundo. Porque la única manera de que Mashiach vuelva a este mundo, vuelva a traer el reino, es que lo que somos, lo que fuimos llamados, ¿sí? Hagamos nuestra tarea correctamente. Es de la única manera. Mientras que sigamos tardando y que esta generación no entre a este diseño, entonces Mashiach tardará. Por eso dice en la palabra de las 10 vírgenes, y tardándose el esposo. Todas se durmieron. Y en el tema del adormecimiento, se corre peligro. Se corre mucho peligro. ¿Sí? Mucho peligro. Por eso mismo, vuelvo a hablar. O sea, el Eterno nos está continuamente, o sea, gracias a Él, que tenemos esta predisposición para poder despertar nuestro ruach, nuestro espíritu, y volver de vuelta, obviamente, con mayor fuerza a retomar el trabajo por el cual hemos sido creados. ¿Sí? A traer a este mundo aún más luz de lo que hay en este mundo, para que aquellos realmente aquellos que fueron llamados y que están en el mundo perdido puedan volver. Porque si no hay luz, ¿cómo hacen para ver el camino? ¿Me entienden? Si no hay... Persevera hasta el fin y no desfallezca. Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos para nombrar el camino a los demás? Vení para acá, no veo nada. Vamos a los tumbos, realmente. No. O sea, ser luz es sumamente importante, para eso fuimos llamados luz y sal. Luz y sal, ser luz y ser sal, esa es nuestra esencia, es la esencia, y debemos entenderlo. Coincide con el orden, Elul coincide con el orden de la construcción del templo, el segundo templo, ¿sí? O sea que Elohim le da la directiva a Zorobabel en el libro de Esdras, ¿sí? Cuando dice, o sea, edifícame. Cuando lo llama a Zorobabel, específicamente, sí, le da una palabra que había sido soltada por un profeta y que vino a cumplimiento en el tiempo de Zorobabel. O sea, el hecho de la reconstrucción del templo tiene que ver con el hecho de la reconstrucción del templo, porque la palabra dice que este es el templo del Ruach. Así que Elul es un tiempo específico y sumamente, obviamente, sumamente
fácil para poder reconstruir, poder tomar las herramientas y reconstruir el templo, no solamente el nuestro, sino que también reconstruir nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? Y poder tener una alineación perfecta, obviamente. Acuérdense de los 3 niveles de adoración: el personal, el familiar y el congregacional. Entonces, ese es el punto, es a lo que vamos. Y el Elul es un mes accesible, ¿sí? En el Elul, Hashem está muchísimo más accesible. Son los días de arrepentimiento. Se hablan también como los días de asombro, arrepentimiento para los días de asombro, para los días que vendrán. ¿Por qué? Imagínense la venida de Mashiach. La venida de Mashiach será mucho más tremenda, que obviamente lo hablamos siempre, que el éxodo que pasó Israel. Porque será como en el éxodo, el primer éxodo. Estamos esperando el segundo éxodo, pero será muchísimo más tremenda. O sea, será algo nunca visto. Ni las cámaras de Hollywood, ni los estudios de Hollywood podrán, obviamente, llevarnos a vivir una experiencia tan tremenda como lo que se está preparando y dispuesto para realmente para la venida de Mashiach. Algo totalmente increíble. A mí me encantan las películas. Me encantan las películas. Pero a veces veo películas que son impresionantes. Digo, wow, estos tipos, estos yankees saben hacer películas, que saben hacer películas, ¿sí? Pero al instante pienso, pero no será como el director de la película que vamos a ver. Obviamente, realmente, y la vamos a ver filmándose, porque nosotros seremos protagonistas de la elevación. Eso va a ser tremendo. Y estamos en el tiempo ese, estamos en el tiempo. Por eso que los preparamos para los días de asombro. Los preparamos, ¿sí? Para los días de asombro. Según la tradición, ¿qué dice según la tradición? Según la tradición rabina, el mundo fue creado el día 25 de Elul. Según la tradición rabínica. Vamos a ver tradición. Según la tradición rabínica. Y el hombre fue creado 6 días después. 6 días después. 25 de Elul fue creado el mundo. 6 días después fue creado el hombre. ¿Sí? 6 días después. O sea, en Rosh Hashanah. Porque 6 días después, 25 y 5 son 30. Al mes siguiente ya es primero, Rosh Hashanah. Por eso mismo se celebra Rosh Hashanah. Según la tradición rabínica. ¿Sí? Que ellos sí saben de estas cosas. Supuestamente, entonces, ¿qué es lo que celebramos en Rosh Hashanah? El cumpleaños de la humanidad. El cumpleaños de la creación del hombre, de la humanidad. Por eso mismo, obviamente, los sabios talmúdicos, hablan de esto. El 17 de Elul, y el 17 de Elul, que es lo que hablamos, fue el mal informe de los espías. El 17 de Elul fue el mal informe de los espías. Así que todo esto tiene que ver con ¿qué? Vida o muerte. Bendición o maldición. Todo esto tiene que ver con eso. Por eso mismo, literalmente, vuelvo a la pregunta que me hizo Félix. Literalmente, ¿cómo sería esto? Literalmente sería lo siguiente: maldición o bendición para el próximo año. ¿Sí? Vida o muerte. ¿Qué es lo que se quiere? Por eso mismo nos preparamos. Y el Eterno nos da esta oportunidad para poder elevarnos. Porque así, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Si nuestra alma prospera, nosotros prosperaremos en el tiempo que viene. ¿Sí? Por eso mismo, es necesario entender esto. Ahora, ¿qué significa? Creo que lo vimos la vez pasada. Tikkun Nefesh. ¿Ahora? Es la reparación del alma. Exactamente. Bueno, me encanta. Reparación del alma. Tikkun Nefesh, hacer un tikkun significa reparación. Nefesh, alma. Tikkun Nefesh significa la reparación del alma. Y en eso vamos a trabajar en todo este mes de Elul. En el Tikkun Nefesh, hacer la reparación. Cuando ustedes escuchen, cuando escuchen en el hebreo hacer un tikkun, una persona que diga, hacer tikkun significa hacer reparación. Hacer reparación de lo que hiciste, de lo mal que hiciste. Porque eso de que lo que pasó y lo que a desecha fue y el Señor restaura lo que pasó, tiene que ver con otras cuestiones. No tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Lo mal que hacemos nosotros lo reparamos. Es más, nosotros venimos a este mundo para reparar muchas de las cosas que hicieron antes nuestra familia.
Exactamente, ahí está el hecho. ¿Por qué fuimos llamados a este propósito? ¿Por qué el Señor nos trajo a esto? Para reparar lo malo que hicieron nuestra familia. Porque si nosotros aprendemos a reparar, buscamos y reparamos nuestra línea genealógica, ¿ah?, en el orden que el Señor nos demanda, entonces seremos, obviamente, bendecidos de una forma increíble. Pero debemos reparar. Por eso mismo, obviamente, por eso mismo vemos que no hay nadie que estudie Torah antes que vos. Pero hoy vos estás delante del Eterno estudiando Torah. Señor, ¿por qué mi familia no? ¿Por qué yo sí? Porque fuiste enviado con este propósito. Porque si no hubiese querido nada, no te hubiese enviado con este propósito. De hecho, es más, específicamente, ni me hubiese interesado. Pero fuiste enviado con este propósito. Entonces estás escuchando esto, estás recibiendo esto, y aquel que esté viendo este video, está recibiendo esto con el propósito de reparar todo lo malo que la familia, que sus antepasados hicieron, para poder traer toda la bendición que tiene el árbol genealógico, tu línea sanguínea. Y yo tengo una bendición grandísima. Porque mi abuelo, siempre lo cuento, mi abuelo fue una de las primeras empresas una de alquitrán de acá, de acá, de Argentina. Mi abuelo hacía asfalto, cuando recién comenzaba el tema del asfalto. Imagínense, una asfaltera, y lo estafaron. Y se tuvo que esconder durante mucho tiempo. Acá en Rodríguez. Mi abuelo se escondió acá en Rodríguez. General Rodríguez. Tuvo que esconder General Rodríguez porque si no iba preso durante 10 años. Por algo que no hizo, algo que no cometió. Porque le habían falsificado la firma. Sí, falsificado la firma y mandaron cheques de todos lados y él perdió todo. Perdió todo. Una de las familias una de las familias más pudientes en aquel tiempo, obviamente. Así que si es el tema de lo económico, tendríamos para reparar muchas cosas, sí, totalmente. Pero no voy por el tema de lo económico. Ahora, reparar, ¿por qué? ¿Por qué podríamos reparar? Podemos reparar porque tenemos la oportunidad por Hashem de que sus almas sean presentadas delante de un juicio. Y puedan pasar a tener la oportunidad de estar en el Olam, en el reino venidero, ¿sí?, para aprender Torah. Para aprender Torah. Porque esa es la base, obviamente, del por qué estamos nosotros aquí. Ese es el por qué estamos nosotros en este lugar. Entonces, o sea, es muy importante, Lul, totalmente importante. ¿Sí? No juzguéis por apariencia, sino por justo juicio. ¿Me entienden? Ese es el punto. El punto. Y tiene que ver, que no lo vamos a ver hoy, pero tiene que ver con la inteligencia biológica. En esto vamos a poner a prueba la inteligencia biológica, la inteligencia emocional. Según cómo interpretamos, que lo que hablamos a la mañana, según cómo interpretamos los hechos, ¿sí?, o sea, que aparecen en nuestras vidas, recibiremos la bendición y la maldición, según cómo vemos e interpretamos. No podemos interpretar las cosas de una manera incorrecta. Por eso que el Lul se presta mucho al hecho de poder poder madurar lo que no maduraste todo el año. Este es un mes propicio para madurar, obviamente, a nivel espiritual, ¿sí? Y que todas nuestras emociones sean alineadas a un solo propósito, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces poder sostener estas cosas. Así que hay mucho para poder explorar en todo esto. Una de las cosas que quería nombrarles, por ejemplo, porque tiene muchas más cosas. Acá hay muchas cosas más para poder explorar en el mes de Lul. Por ejemplo, Nehemías, hablando de Esther, Nehemías y Esdras, que tiene que ver, ¿sí?, con la reconstrucción. En Nehemías 6:15 dice: el muro fue terminado el 25 de Elul. El muro de la ciudad, el muro de la ciudad de Jerusalén, fue terminado el 25 de Elul. Sabemos que Nehemías tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, ¿sí?, y de los muros de la ciudad, a nivel natural. Y Esdras, la reconstrucción exactamente, el templo espiritual. Entre medio de Nehemías y Esther, 8 años de diferencia, 8 años de transición, sucede lo de Esther. Nosotros tenemos Nehemías,
Esdras y Esther en la Biblia, pero no es así. Cronológicamente es Nehemías, Esther y Esdras. En medio de Nehemías y Esther, Nehemías y Esdras sucede lo de Esther. Por eso mismo vemos, toda esa línea es profética. Esos 3 libros son proféticos. Y es un libro de interpretación y de revelación espiritual. Obviamente, y tiene que ver con la introspección, y tiene que ver con la reconstrucción, tiene que ver con todo lo que vamos a trabajar en el mes de Elul. Entre ellos, Zacarías, ¿sí? Y Malaquías, Zacarías y Ageo. Ageo y Zacarías son los 2 profetas que se revelan en medio de este proceso, de estos 3 libros, y que también tienen que ver con la reconstrucción para el último tiempo, para los últimos tiempos. Entonces, o sea, trabajar esto es muy importante, es muy importante. Los muros, como dice Isaías, que lo llama los muros, ¿sí? Los muros son la protección, los muros son la mayor protección de nuestra alma. Pero ¿cómo dice que Isaías, qué dice Isaías? ¿Cómo llama los muros Isaías? Isaías dice, Isaías 66, creo que, no, Isaías, recuerdo, el pasaje, no noté el pasaje. Isaías dice, y llamaréis a los muros salvación, y a las puertas las llamaréis alabanza. ¿Sí? O sea que los muros son la salvación de nuestra alma. Es la salvación. Y los muros, los que vamos a reconstruir, si es que tus muros fueron dañados, ¿sí? Obviamente, lo que vamos a reconstruir es especificar cómo se reconstruyen los muros, a través de la palabra del Eterno, a través de obviamente, reparar, la reparación, tikkun nefesh, hacer la reparación, ¿sí? Reparación específicamente ¿para qué? Para que esos ladrillos que fueron quitados en el muro de tu salvación, ¿sí? no sean un blanco fácil para el oponente. Para que pueda meterse por ahí alguna zorra a través de ese muro y pueda específicamente querer asaltarte o comerte los frutos, que tienen que ver con los frutos espirituales, ¿sí? Entonces es necesario entender esto. Y a las puertas llamaréis alabanza. A las puertas llamaréis alabanza. Y las puertas tienen que ver, la alabanza tiene que ver con las puertas. Restaurar, hacer tikkun nefesh, no solamente, y escuchen esto, porque no solamente vamos a trabajar a nivel natural, a nivel personal, sino que el Elul se presta para trabajar a nivel congregacional. ¿Por qué? Porque, o sea, prepararnos para dar la verdadera salvación, llevar la salvación correcta, o sea, restaurar la salvación es una tarea muy importante. Es difícil, pero es muy importante en este tiempo, porque muchos se están perdiendo sin salvación cuando creen que realmente la salvación ya la tienen puesta. O sea, declara que el Señor es el Señor y Salvador y ya esto es salvo, listo, se acabó la historia, eso es salvo. Mentira, es una mentira. Porque si vamos a la Torá, si vamos a la Biblia en sí, y la estudiamos correctamente, vamos a ver que no es así. No nos dice eso. Entonces, restaurar la salvación tiene que ver con el hecho de aprender, obviamente, a predicar lo correcto. Y restaurar las puertas tiene que ver con el hecho de restaurar la alabanza. Porque sin la alabanza nosotros no podremos nunca, ¿sí? O sea, obviamente, establecer las batallas. O sea, establecer, discúlpenme, el reino del Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno, tanto en lo que son los libros, como en lo que son como lo que es en el canon de la Escritura, como lo que es en los salmos. Por ejemplo, vemos que en el Salmo 149 habla de una alabanza, y siempre lo digo yo, de una alabanza que dice exalta al Eterno con espada de 2 filos en tus manos. ¿Y qué es lo que tenían aquellos que estaban reconstruyendo los muros allá con Nehemías? En una mano tenían la espada y con la otra mano trabajaban, dice. Con una mano tenían la espada. Dice, exalta al Señor con espada de 2 filos en tus manos, ¿sí? Para decretar, para establecer, mejor dicho, el juicio decretado, para aprisionar a sus reyes con cadenas de hierro y a sus nobles con grilletes, ¿sí? Esto será honra para el pueblo del Eterno. Esta es tu honra, dice. ¿Con qué? Con alabanza, pero con una alabanza genuina. No podremos nunca traer los juicios decretados. No podremos nunca nosotros, obviamente, mejor dicho,
No es que no podremos, porque no es una cosa de entender fácilmente, pero no podremos acortar el tiempo de la venida de Mashiach si no aprendemos a alabar correctamente. Por eso mismo que también para los adoradores y para los salmistas, hacer tikkun, ¿sí? Hacer tikkun para reparar la alabanza correctamente y poder entender cuál es el diseño de la alabanza es sumamente importante entrar en este tiempo. Porque entender el propósito de la alabanza tiene que ver con el hecho de establecer el juicio decretado sobre la tierra. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan como tienen que suceder en el tiempo justo. ¿Sí? En el tiempo justo. Y que Mashiach venga en el tiempo justo. ¿Sí? Gracias a los juicios podemos reconocer la bendición. Exacto. No hay juicio, no hay bendición. Exactamente. Nosotros lo reconocemos, sí, porque hay nosotros juicios, porque tratamos de estar. Pero ellos, que no tienen juicio, no reconocen bendiciones. ¿Me entiendes? Entonces cuando alabamos al Eterno, cuando alabamos al Eterno, o sea, al Eterno lo alabamos como dice el apóstol Pablo. Él lo dice específicamente en espíritu y en verdad, pero lo dice de otra manera. Dice alaben con el espíritu y alaben con el entendimiento. Oren con el espíritu, pero oren con el entendimiento. ¿Me entiendes? O sea, que el espíritu les traiga entendimiento, que el Ruach traiga el entendimiento correcto para poder no solamente acceder a la revelación de cómo debemos llevar la salvación a la gente y presentársela, sino que también cómo se debe alabar para que la presencia de Hashem permanezca con nosotros y esté entre nosotros. Ese es un tema muy claro. Porque la alabanza es una herramienta fundamental para cambiar el espíritu de la persona, transformar su corazón a otro corazón, mudar su corazón a otro corazón, cambiar el espíritu de la persona a otro espíritu y que puedan entrar en el diseño de Hashem y no escaparse del diseño de Hashem. Esto es muy importante, entenderlo. Todo esto tiene que ver con el ¿sí? Prepararse para no volver a caer en los engaños de este mundo. Eso tiene que ver con el y para poder ser mejores que lo que pasó. Porque realmente entrar en este proceso nos va a elevar aún más. Entonces debemos entender todo este diseño. Tiene que ser entendido, lo vamos a trabajar todo este mes. Por eso mismo que tiramos para atrás la enseñanza de Apocalipsis y la revelación de Apocalipsis y todo lo demás para poder entrar en este contexto. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer paso? Que es lo que hablé al principio. Por eso que hablamos al principio, comenzamos a hablar de algo. ¿Cuál es el primer paso para todo esto? Circuncisión, amados. El primer paso para todo esto, para entrar en esto, es circuncisión. Circuncisión. La circuncisión del corazón, obviamente, ¿no? La circuncisión del corazón. ¿Sí? Y esto va a traer específicamente el estudio de Torah, la plegaria, los actos de bondad. El objetivo entonces de la Torah es traer honor al Padre que está en los cielos. Y el honor específicamente es hacer la voluntad correctamente. ¿Sí? Obviamente. Entonces, todo esto tiene que ver con este tiempo que vamos a vivir. Con este tiempo que vamos a entrar aquí, que entra el jueves, al atardecer, el 9. A partir del jueves al atardecer, entramos en el mes de Luz. Así que ahí ya tenemos luna nueva y entramos ya en el mes de Luz. ¿Cómo vamos a entrar en el mes de Luz? Bueno, comenzando orando, ¿no? Orando, ¿no? O sea, más allá de lo que es luna nueva, vamos a orar para que el Padre nos vaya guiando en todo esto. El próximo Shabbat seguimos adelante con las instrucciones. Pero ya vamos a venir, o sea, cuando vengamos vamos a orar específicamente congregacionalmente. Cada cual tiene la responsabilidad de poder repararse y reparar lo que hizo personalmente. Eso es oración personal, ¿sí? Que vamos a ir dando los tips a través del grupo, ¿sí? Vamos a ir dando tips de instrucción, de oraciones, de cosas que los quieran tomar, que los tomen y que van a ser efectivos. Pero congregacionalmente el sábado vamos a trabajar todo este mes, vamos a trabajar por el barrio, por la familia, vamos a trabajar por la reparación, por lo que no hicimos congregacionalmente y lo que debemos hacer. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque debemos reparar todo eso, porque fuimos llamados a ese tema, a ese criterio, ¿sí? Y más allá de todo, vamos a ir viendo
puntos de reparación familiarmente. Lo vuelvo a repetir, padres e hijos, hijos padres, esposo y esposa. Vamos a ver ese tipo de reparación con puntos simplemente para que puedan ir llevándolo, obviamente, y podamos ir llevándolos adelante. El tema es reparar completamente, ¿sí? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra persona, poder reparar todo lo que tenemos ahora para que después de Yom Kippur, obviamente podamos elevarnos, ¿sí? Obviamente a un nivel no solamente espiritual, sino que también económico y financiero, porque realmente eso es un principio que hay que tenerlo bien estable, ¿sí? Hay que tenerlo bien claro. Y podamos realmente, para que nuestras finanzas sean, como dijo Moshe, como dice la palabra, ¿no? Obviamente, te serviré, Señor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? Be'ahabtai Yahweh Elohecha, Be'kol levaveja, Be'kol nafsheja, Be'kol meodeja. ¿Sí? Que tiene que ver, obviamente, con todo mi corazón te serviré, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todos mis bienes. Eso tiene que ver con esto, porque para eso específicamente el Señor nos trajo. Nos trajo el Señor específicamente para eso. ¿Y nos da el trabajo para qué? Para eso. Porque este mundo no es para nosotros. Vuelvo a repetir lo que dijimos la vez pasada. Este mundo no es para nosotros. No podemos enfocarnos en este mundo. Nuestra felicidad no está aquí. Nuestra felicidad está allá, en el reino venidero. Esa es nuestra felicidad. Ahí vamos a estar completos. Nuestra felicidad no está en este mundo. Todo lo que el Señor nos trae en este mundo y todo lo que nos da, lo que alcanzamos en este mundo, es simplemente para ser socios con Hashem, ¿sí? en la construcción de este mundo. En la construcción, ¿sí? de la ciudadanía, en la construcción, obviamente, de las vidas que vienen. Y de las vidas, obviamente, que se nos ha establecido, obviamente, que se nos fue dada. Como dice el Salmo 144, sujeta a mi pueblo, dijo el Eterno. Y uno dice, sujeta a mi pueblo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo sujeta a mi pueblo? A cada persona, la revelación de esa palabra es, a cada persona se le fue dado, se le fue encomendado una cierta cantidad de personas. Y esas personas tienen que llegar a tu vida. Tal vez llegan, pero no se sujetan. Porque no tiene que ver con el hecho de que se sujeten, tiene que ver con el hecho de que estemos preparados para que Hashem las sujete, o sea, a tu vida, para que puedas enseñarles Torah. Por eso que el salmista dice, sujeta a mi pueblo, dice David, y sujeta a mí, sujeta a mi pueblo a mí, dice, bajo mi yugo, bajo mí. ¿Por qué? Porque ese es el tema. Estudiamos Torah porque cada persona tiene destinado una cierta cantidad, ¿sí? de personas. Y esas personas crecen o no, la cantidad crece o no conforme a como nosotros vamos evolucionando en el crecimiento. ¿Por qué te frenaste? ¿Por qué muchos se frenan en el conocimiento? O sea, en el hecho de llegar personas. Primero y principal porque esto va como ciclo. Pero si hay un freno, una cosa es freno, otra cosa es preparar a un pueblo o a ministro, como estamos preparándonos para recibir a un pueblo. En ese recibimiento cada cual tendrá lo suyo. Cada cual tendrá su cantidad de personas que va a tener que, ¿sí? llevarlos por este mismo camino. Obviamente. Y así todo, sumándonos, obviamente, y siendo una ejad, juntamente con el Eterno. Una ejad con el Creador. Shema Israel. ¿Sí? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Una Echad, ¿sí? Con el Creador. Entonces, todo esto, obviamente, debemos entenderlo. Y eso es lo que debemos asimilar. Como dice Salmo 144. Entonces, nos preparamos para todo eso. Nos preparamos para todo eso y entendemos, y debemos entender lo correcto. Por eso mismo vuelvo a repetir. Hacer tikkun tiene que ver con todo esto. Con todo lo que tocamos, tenerlo en nosotros, en nuestros pensamientos. Voy a elevar estos videos para que los tengan ahí, para que puedan escucharlo de vuelta, porque acá tocamos muchos puntos en los cuales es necesario volver a tocarlo para saber, esto es lo que me falta, esto, aquello que a mí no me cierra, pero tengo que venir acá y tengo que acá, y todo esto vamos a ir tocándolo de a poco, ¿sí? Porque necesitamos entender, vuelvo a repetir, todo lo que nos da el Eterno no es para nosotros, todo lo que nos da el Eterno no es nuestro, y no es para nosotros, es para ser socios en el diseño de la creación, en el diseño de la restauración, en el diseño específicamente, ¿sí? de establecer el reino de Mashiach sobre esta tierra.
Y eso es lo que debemos asimilar y lo que debemos entender. Nuestra felicidad no está aquí, nuestra felicidad está allá. ¿Sí? Por eso mismo aquel que en donde esté tu corazón, dice la palabra, está tu tesoro. Si tu corazón está acá en esta tierra, tu tesoro en esta tierra, olvídate, no vas a entrar allá. No entras al reino. Si tu corazón está en las manos de Hashem, quédate tranquilo. Que entonces ahí está tu tesoro y quédate tranquilo que vos vas a entrar al reino para ser más que seguro. Porque la palabra dice, donde esté tu corazón, estará tu tesoro. Entonces ese es el punto, ¿sí? Y eso es lo básico y lo principal que debemos comenzar a entender de Elul. A partir de ahora en adelante, ya la semana que viene comenzamos a trabajar. Nos vamos preparando para el jueves y a partir del jueves comenzamos. Viernes a la mañana ya comenzamos la reparación. Y eso vamos a ir hablándolo en estos días, ¿sí? A través del grupo como para que podamos, como no nos juntamos otro día, entonces podamos ir viendo, ¿sí? Y dando alineaciones para poder ir juntándonos, para poder ir trabajando por el mismo canal, ¿sí? Y que podamos estar unidos en el espíritu, ¿sí? Bien, hasta aquí es simplemente la información de lo que vamos a tener por ahora. ¿Alguna pregunta? Y es más, ¿qué tiempo tenemos? 31. Bien, mandamos un saludito por ahí y le estamos diciendo que fueron 3 videos. Vean los 3 videos anteriores, van a ser remarcados, ¿sí? Y hasta aquí llevamos esta primer clase. El próximo sábado vamos ya a trabajar más profundamente, así que sigan en los videos, sigan enganchados con nosotros. Shalom, Shabbat, Shalom para todos. Guarden Shabbat, para todos los que vean, guarden Shabbat. Sujétense a todos los pactos. Estudien Torah, hagan Teshuvah, ¿sí? Y sobre todas las cosas, busquen al Eterno mientras pueda ser allá. Shalom, Shalom.